Capítulo 1. Dos mundos. El espejo agrietado. Sigue soñando, pensó Naruto con mala cara, mirando con desagrado la pila de papeles que había crecido en su corta, solo había ido a cortar la cinta del nuevo supermercado, ausencia. Mi imaginación lo imaginó involuntariamente, pero al otro lado de la mesa. ¿Cuántos años habían pasado? 15, 20 o más. Definitivamente me convertiré en Ocas. ¿Cuántas veces lo había dicho, o más bien gritado? Al tercero, y luego, aunque con mucha menos frecuencia, al quinto. Kakashi Sensei nunca había dicho nada parecido. Probablemente porque ya sabía que la silla era suya, solo necesitaba espabilarse un poco. Eso es lo que diría Iruka Sensei. Y no es que Naruto hubiera espabilado realmente. Pero había crecido, eso era seguro. Lo único en lo que podía pensar era en lo felices que se habían vuelto las caras de abuela de Tsunade y Kakashi cuando ambos se habían despojado de sus túnicas. No era el papeleo ni la interminable cadena de actos oficiales que requerían la presencia de locas con la que había soñado alguna vez. Alabado sea Hashirama y sus jaulas, había mucha madera en Konoha, pues Uzumaki no dudaba de que por su oficina pasaban varios metros cúbicos de madera al año. También hay que felicitar a Shikamaru, porque si Naruto también leyó todo lo que firmó. Uzumaki se estremeció. La Konoha de ahora y la Konoha de su infancia y juventud ahora empezaba a sonar como un anciano. Bravo, Uzumaki. Eran cosas incomparables. La revolución industrial se había colado inadvertidamente y lo había puesto todo patas arriba. Naruto no estaba seguro de que fuera de pies a cabeza. No, le gustaba Internet y con un portátil, realizar las funciones administrativas de locas era mucho más conveniente, pero aparte de eso. Todo había sucedido demasiado rápido. Sexto estuvo al frente por poco tiempo, pero Konoha se había vuelto prácticamente irreconocible. Las calles habían perdido gran parte de su carácter acogedor y animado, y los niños empezaron a comunicarse menos entre sí en persona y lo sustituyeron por consolas de juegos, en las que, sin embargo, seguían luchando entre sí. De alguna manera, las nuevas modas, los nuevos ídolos, tal desarrollo de la cultura de masas era sorprendente, incluso la comida. Por ejemplo, para llevar a Boruto a Ichiraku, había que esforzarse mucho. Como ferviente aficionado al ramen, Naruto no entendía cómo era posible cambiar el alimento de los dioses por la comida rápida, pero el hecho se mantenía. La vida había cambiado. Antes, el Ocas era el jefe de una aldea llena de shinobi bien entrenados y con una población relativamente pequeña de civiles, pero ahora Konoha apenas era una aldea. Sin embargo, eso también fue culpa suya. Las uniones de shinobi que se habían formado después de la Cuarta Guerra, y el hecho de que estuvieran vinculadas específicamente a él daban peso político a Konoha. La aldea oculta ya no existe. Los matrimonios mixtos ya no eran raros, y la ola migratoria que recorría Konoha no estaba dispuesta a remitir. Los pedidos de shinobi habían disminuido, muchos se habían establecido en otras zonas, a menudo en el comercio o la industria, y en tiempos de paz era normal que la tasa de natalidad aumentara. Los shinobi solían tener menos de 30 años antes de tener una familia. Ahora, eso había cambiado. Eso fue algo bueno. Lo único es que ahora es mucho más difícil gestionar una ciudad que un pueblo. De hecho, negociar con el sector privado era mucho más difícil que simplemente dar una orden a los shinobi subordinados. La verdad era que los honorarios de las misiones hacía tiempo que habían dejado de ser el principal sustento del presupuesto de Konoha, así que había que crear más y más clones para sonreír y saludar a la cámara, anunciando de forma encubierta los establecimientos que se habían abierto, o simplemente para rellenar el ego de otro propietario de cartera gorda y conexiones decentes. Al menos sus shinobi tenían sueldos decentes, uniforme y equipo de comunicación, por no hablar de las numerosas dependencias y equipos para la academia, el hospital tampoco era para olvidar, así que Naruto lo toleraba. Y cuando no lo soportaba y le decía a algunos de los patrocinadores lo que realmente pensaba de ellos y de lo que estaba pasando. Bueno, Shikamaru tenía que encontrar otros nuevos, aunque Nara no se cansaba de refunfuñar que cada vez era más problemático. En opinión de Naruto, todo era problemático en general, empezando por el hecho de que tropezó. Su mirada se detuvo en la foto sobre la mesa. ¿Cuántos Hokages antes que él habían combinado familia y deber? El primero era obviamente un unicornio, el segundo era un lobo solitario, y el tercero
Naruto era demasiado joven para recordar cómo era su relación con sus hijos, pero el hecho de que Asuma hubiera ido a defender al señor feudal en su momento ya hablaba de cierta tensión entre ellos. Pero la forma en que Boruto se estaba comportando. Uzumaki se estremeció. Su mirada se dirigió a los retratos de los anteriores Hokas que colgaban arriba. Si su padre hubiera sobrevivido, lo habría tratado Naruto de la misma manera, celoso de su trabajo. No iba a especular en absoluto, así que Uzumaki se apresuró a apartar la vista de los retratos, en los que últimamente veía reproches. No se había convertido en Hokas porque lo había deseado mucho cuando era un niño. No, entonces ansiaba el reconocimiento que había recibido hace tiempo. Naruto se convirtió en Hokas para proteger a su familia y amigos. Sin embargo, no sería el mismo si no incluyera no solo a toda Konoha, sino también a otros países. Sus hijos nacieron en paz, Boruto y Imabari solo conocían la guerra de oídas, al igual que miles de sus compañeros, y él haría todo lo posible para que siguiera siendo así. Aunque para ello tenga que convertirse casi en un extraño para ellos, uno que solo de vez en cuando cuela una sombra cansada en su casa para abrazar suavemente a su mujer y descansar por fin. Naruto lo hará. Porque el mundo está cambiando rápidamente y pronto la tecnología sustituirá, si no completamente, si parcialmente, las habilidades de los shinobi, permitiendo a la gente corriente acercarse a sus poderes. Por supuesto, hay shinobi en todas las aldeas ocultas que están muy descontentos con este giro de los acontecimientos. Incluso en Konoha. Especialmente en Konoha. Y no cualquier shinobi. La guerra siempre ha sido un negocio. Los comerciantes de armas y hierbas medicinales también sufren pérdidas. Sasuke ve todo esto y se defiende siempre que puede. Sin embargo, la verdad es que poco pueden hacer. Llegará un momento en que los recuerdos de la Cuarta Guerra Shinobi se desvanecerán y la antigua llamada de la sangre despertará de nuevo. Naruto odia pensar en ello, pero sus pensamientos vuelven una y otra vez a las palabras del primero: solo queríamos que los niños dejaran de matar a los niños. Eso es algo que intentará evitar. Pero pensar en lo que le ocurriría a este mundo mañana, si lo mataran hoy y lo hicieran pasar por las acciones de un shinobi de otro país, le hacía sentir frío por dentro. E incluso el habitual refunfuño de Kurama: no puedes llevarnos tan fácilmente. No puede calentarle. Es difícil de admitir, pero el apogeo de sus poderes llegó durante la batalla con Sasuke, y después. Desarrolló más su mente y estuvo ocupado con su vida personal, saliendo raramente en misiones. Después de eso, Naruto sintió que un poco más y echaría raíces en su silla de ruedas. Por suerte, su brazo era de las jaulas de Hashirama y quien, como dicen, lo conoce. Incluso sus clones no se movían más que el propio Naruto. El entrenamiento, en cambio, era algo con lo que solo podía soñar. Así como una noche completa de sueño. De hecho, tuvo que gastar la mayor parte de su chakra para poder pasar sin él. ¿Y cómo se las arregló el resto de los Calle? Sin embargo, el resto de la calle tenía una población menor, y una política exterior diferente. A veces pelear es más fácil que vivir en paz. Uzumaki sonrió, leyendo el informe del Ambu. Su forma estaba en marcha. Así que, ya que tenía pensamientos sobre su propia muerte prematura, entonces. Quizás la única técnica por la que sería recordado en el pergamino sería entonces el shuriken del viento. Y eso no le gustaba nada a Uzumaki. Excepto que antes de hablar de sus propias técnicas nuevas debería recordar que tampoco había dominado todas las técnicas del anterior Okas. Incluso las técnicas de la segunda y del padre. Eso sí que era algo de lo que avergonzarse. Olvídalo. Si el elemento primario de Naruto fuera el fuego, entonces los montones de papeles, importantes y no tan importantes, no serían más que un montón de cenizas sobre el escritorio de Locas, y no necesariamente cenizas directas. Pero en cuanto al viento, solo los destrozó, lo que complicó mucho la vida de 7, al clasificarlos: informes de misión por rango, cartas entrantes por importancia. Por ejemplo, una carta del Raikage requería una respuesta más urgente que una invitación a la inauguración de una nueva casa de baños pública. Por cierto, un clon de Naruto iría allí casi con gusto. Los documentos financieros del Rayach también tenían su propia jerarquía, dividiéndolos en los que Uzumaki firmaba sin leer, y los que tenía que jadear y jurar.
También había solicitudes de Shinobi así como las peticiones más importantes de los residentes que ya habían sido seleccionadas, por no hablar de que en la maldita mesa también había pilas similares de casos que habían sido leídos y resueltos pero no archivados todavía. Y ahora estaba todo revuelto. El comentario casual de Kurama fue básicamente que, el trabajo ama a los tontos, y los Anbu de guardia apenas se sorprendieron cuando escucharon el rugido desesperado de sus superiores que hizo que el cristal se hiciera añicos. El cristal de la residencia hacía tiempo que había sido reforzado, ya que el cristal normal no podía soportar tales estallidos. Sin embargo, valía la pena pensar en reforzar las paredes. Uzumaki se sorprendió a sí mismo calculando el coste de la grieta que se alejaba. Uf, Datebayo, eso es lo que significa la deformación profesional. Naruto no conocía ni la mitad de las palabras que ahora utilizaba. Si no, el rostro hinchado del señor feudal flotó ante los ojos de la mente de 7. No, hoy dominaría la técnica del dios del trueno volador. 2 clones que jadeaban con rabia fueron asignados para ocuparse del desorden, mientras que el propio Uzumaki se dirigió hacia los campos de entrenamiento, deseando mentalmente poder caminar por las calles sin ser reconocido. Sin embargo, Enge resolvió sus problemas por lo que llegó al relativamente vacío bosque de la muerte como una doncella discreta. Sin embargo, el Younin se había dado cuenta definitivamente de que la doncella iba seguida de una guardia de honor de los Anbu, y el Uga se leía como un sinvergüenza. Aunque no había necesidad de preocuparse por esto último. Yashi se benefició del yerno de Locas, y solo por esa razón, y no porque 7 fuera el padre de sus nietos, Uzumaki sobrevivió a su propio decreto de prohibición del sello abrumador del clan Hyuga en su forma actual. Ninguna de sus predecesoras había permitido tal injerencia en los asuntos del clan, de hecho nadie antes que él había considerado siquiera casarse con una Hyuga. Naruto contaba con el apoyo de Hinata e incluso de Hanabi, pero no fue la presencia de Kurama o de Anbu a su espalda lo que le salvó de la ira de Yasa, sino la cordura del líder del clan. La cuestión no era que lo sucedido con el clan Uchiha le había demostrado que incluso los grandes clanes pueden desvanecerse en el aire de la noche a la mañana. Tampoco se trataba del anterior y más misterioso incidente con el clan Uzumaki. Puede que los Hyuga hayan podido vivir separados de Konoha antes, pero no después de que Naruto haya entablado amistad casi personalmente con las otras aldeas ocultas. Y no después de que el nivel de tecnología haya aumentado significativamente, permitiendo a sus propietarios, los grandes países, consolidar su posición. El Byakugan seguía siendo un genoma raro, sobre todo con casi ningún Sharingan, y Hyuga necesitaba protección. Naruto no es solo un Okage, sino un shinobi cuyo poder era reconocido por todo el mundo, y desde luego conseguir a Uzumaki como enemigo personal, que es lo que pasaría si alguien atentara contra el clan de su mujer, pocos lo querrían. En cualquier caso, se vio obligado a hacer concesiones, bien por un cálculo frío, bien por una postura más familiar hacia el final de su vida. El sello del pájaro enjaulado se modificó incluso sin la participación de Orochimaru, el Byakugan se protegió, y la exposición de las células nerviosas de la rama lateral no se niveló completamente, pero se redujo significativamente. Lo único que podía hacer era comerse el pescado, y dejar intacta la funcionalidad protectora, o tal vez Hiashi solo estaba siendo tímido. Naruto nunca supo muy bien qué pensar. En cualquier caso, no podía esperar un truco de Hyuga. Por el contrario, al principio Uzumaki no sabía a dónde ir desde la oleada de agradecimiento silencioso, sin embargo es Hyuga. Ahora Naruto se estiró en la verde hierba por primera vez en mucho tiempo, a los 2 Anbu en los arbustos trató de no prestarles atención, el idilio solo se rompió por el hecho de que los clones de las tareas completadas le pasaron sus recuerdos, haciendo que se arrugara de mala gana. Los clones estaban reventando, casi cada 10 minutos Naruto tenía un total de 124 clones implicados en Konoha ahora mismo, y ese no era el límite, lo que estropeaba su estado de ánimo en el entrenamiento. Sin embargo, también se estropeó por el hermoso sol de verano y la ligera brisa, y la hierba también era bastante suave. Solo el recordatorio ligeramente sarcástico de Kurama le obligó, tumbado por un momento, era una trampa, Datebayo, a levantarse y desplegar el pergamino. Sacarlo de la torre Ocas no era en realidad la mejor idea, pero ¿qué debía hacer? No se puede entrenar en una torre.
Durante cerca de 2 horas Naruto y 50 de sus lanzas habían estado jadeando sobre las técnicas del segundo y cuarto Hokage sin mucho éxito, e incluso con el chakra de Kurama, Uzumaki sentía que estaba a punto de colapsar. Es suficiente, dijo el zorro en un tono no comprometido. Necesito reunir más chakra, descansa por ahora. Naruto no tuvo que preguntar por mucho tiempo. Mordiéndose el labio por el hecho de que el Anbu acabara de presenciar su bochorno, además de lamentar brevemente que Yamato y Kakashi, Sensei no estuvieran cerca, cosa que a Uzumaki le avergonzó de inmediato, no es un menor, al fin y al cabo es Hokage 7 se tumbó sobre la hierba arrugada del entrenamiento. Su propia cabeza se sentía pesada y el suelo se sentía suave y blando. Por supuesto, se quedó dormido. Estaba en su derecho, porque si no iba a necesitar 2 Anbu, si acaso, Kurama lo despertaría también. No lo hizo, y los Anbu no siguieron, o más bien no lo consideraron oportuno. De toda la gente del mundo, Naruto era probablemente el que menos esperaba un ataque furtivo de Imabari en este momento. Aunque debería haber recordado de quién era la culpa por perderse su propia investidura, o quizás era una señal de que no debería haberse convertido en la séptima, La única diferencia es que Naruto no es el que se supone que queda atrapado en el fuego cruzado, y no se escapa de forma vergonzosa, pero aún así. Si su hija parece buena, no puede estar del todo seguro de que lo sea. Sobre todo si vuelves a casa una vez. Bueno, no cada 6 meses, sino más a menudo, pero aún así. Normalmente encontraba a su familia dormida. No quería pensar en que Hinata renunciara a su camino de Kunoichi para compensar la eterna ausencia del propio Uzumaki. Pero eso era lo que le hacía pensar una y otra vez. Y qué bueno era. Por un oído entra, por el otro sale. Grita, Iruka, Sensei, todo lo que quieras. No se le permite ser visto como un villano como no se le permitía a Naruto. En cuanto empieza a mirar a Boruto se da cuenta de que es su venganza por sus pecados en el pasado y por el encanecimiento anterior de Iruku. En cualquier caso, Uzumaki podía entender por qué se sentía defraudada por Anbu y Kurama, que, cual traidor, se sentía humillado por su actitud extremadamente amable hacia él. Pero, ¿qué hacía Himawari en uno de los campos de entrenamiento más peligrosos de Konoha? La joven Imebari ni siquiera había estado en la academia, pero, gracias al Yugami, tenía más conocimientos y habilidades que el propio Naruto al graduarse de ella. Lo que había olvidado era una buena pregunta, pero no la más importante. Tal vez había visto a papá bajo un enge poco común, por supuesto, como una doncella disfrazada. Y decidió seguirle la pista. Supongamos que incluso ha conseguido pasar desapercibida, envíen al infierno a vigilar los baños entonces, tal Anbu. Y él también, aunque podría con su falta crónica de sueño, pero poco probable. En la 9ª novela, estaba entrenando o buscando aventuras, siendo lo más probable que la sangre de Uzumaki fuera demasiado caliente como para ser extinguida por completo por la calma de Hyuga. Sí, claro. Y hay una carpeta dormitando con un pergamino abandonado al lado. También es muy quisquilloso con las cuestiones que se transmiten de un lado a otro, como la longitud del cuerpo del pergamino y su coloración. En ese caso, Naruto sería el primero en permitir que Naruto viera el Byakugan en su cara, y podría decir por su mirada que su hija había encontrado algo allí, pero entonces. El pergamino es más antiguo de lo que parece, y Utsutuki también tenía su mano y sus ojos en él. Tal vez Naruto estaba inadvertidamente privado de sueño, y su Anbu estaba demasiado lejos para detener a Hime, que había sacado la lengua y decidido probar la técnica que había encontrado. Lo único que Uzumaki consiguió hacer, no como séptimo Hokage, sino como padre, fue saltar al vórtice que envolvía a su hija antes de que se cerrara de golpe, y reflexionó sobre el hecho de que incluso era un Hokage y tenía que no desaparecer en ningún sitio. A la edad de menos de 10 años, Himawari era muy consciente de varias cosas que su hermano mayor no estaba dispuesto a entender. En primer lugar, al haberse convertido en Hokage, su padre no había dejado de quererlos. Había visto y oído más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Y en segundo lugar, lo que es más, ella lo echaba de menos. Excepto que su padre era demasiado genial y amable como para ignorar que el resto del mundo también necesitaba su ayuda. Ya había cambiado el mundo shinobi para mejor, por ejemplo, Himawari podía elegir si convertirse en shinobi o, por ejemplo, en artista. O un artista shinobi como Sai-san.
Sin embargo, fue esta inocente afición la que condujo a la joven Uzumaki en aquel bonito y soleado día al bosque de la muerte, que es donde se encuentra el verdadero. De todos modos, la idea de dibujar de la vida criaturas peligrosas era una travesura bastante en el espíritu de su padre, si es que había mostrado algún interés por el dibujo. Su madre le dijo que Uzumaki pasaba mucho tiempo practicando la caligrafía, lo que luego ayudaba a aprender el fujutsu que su padre, para ser francos, nunca llegó a dominar. Sin embargo, es posible que alguno de sus antepasados entrenara su mano en algo más que la caligrafía. En cualquier caso, con el tiempo, Himawari se plantearía seriamente el estudio del Fuinjutsu, ya que ahora era capaz de hacerlo de forma media. Pero le gustaba dibujar, así como respirar el aire fresco y el suave sol. Vio por casualidad a su padre y al Ambu de guardia, la curiosidad le impidió pasar de largo, y al ver el legendario pergamino de técnicas junto a su padre. Ambu la dejó acercarse porque es la hija de la Ocas, pero más allá de eso. Decidiendo que no pasaría nada terrible si echaba un vistazo, Himawari cogió el pergamino. Y se asustaron. La sensación de peligro evidente surgió del Byakugan, y el propio pergamino se abrió por la mitad, donde se reveló algo más bajo los símbolos dibujados de la técnica del vuelo del dios del trueno. La idea de que hubiera alguna otra técnica secreta en el pergamino había animado a Himawari, pero valía la pena probar su existencia para que su padre no la descartara. Y no había mejor prueba que la práctica. Sobre todo porque no se llamaba así de miedo. Un espejo. ¿Qué es lo que asusta de tu propio reflejo? Excepto que, cuando empezó a caer en un vórtice de color púrpura oscuro, Uzumaki ya no pensaba así. Fue una estupidez demasiado estúpida, y ahora parecería superar a Boruto de un plumazo durante años. Si sobrevivía, claro. La esperanza de que a su padre se le ocurriera algo y la salvara de algún modo se desvaneció mientras Himawari se hundía cada vez más en la oscuridad. Casi había perdido la noción del tiempo cuando una brillante luz plateada apuñaló sus cansados ojos, y entonces se estrelló contra alguien alto que llevaba una capa blanca y de la que sobresalían rizos amarillos. Un grito aliviado de «papá». Lo único que impedía a Uzumaki hacerlo era el hecho de que el pelo de su padre no volvería a crecer tan rápido, y la inscripción, Cuarto Ocas, en la capa no dejaba mucho espacio a la imaginación. No iba a quedarse en la espalda del abuelo, indefinidamente. La Cuarta Ocas no quedó muy lejos de la imaginación, ya que el título de la Cuarta Ocas, en su espalda no duró indefinidamente. La versión de una transferencia al pasado no resistió el escrutinio de la mera visión del rostro no muy envejecido de la Cuarta Ocas, que parecía un poco mayor que su padre. El hombre que solo había visto en raras fotografías y en una roca con caras de ocas, ahora se cernía sobre ella con la mirada más desconcertada. Tal vez estaba destinado a ser, cuando eres el ocas puedes esperar cualquier cosa menos chicas tontas cayendo del cielo. La presión sobre sus hombros se alivió, sus ojos, por cierto, mucho más pálidos que en la foto, extraño, porque normalmente es lo contrario, una foto no puede transmitir la profundidad del color real, y de hecho deberían haber tenido los mismos ojos. ¿Quién te envía? De verdad Stone pensaba que la niña tendría la mejor oportunidad de matarme. Estúpido, se dijo, o mejor dicho, ni siquiera las palabras en sí, sino el tono. Cansado, despectivo y un poco amargo, fue el tono que hizo que Himawari se encogiera. Ocas, Sama, no hay nadie por aquí. Uzumaki giró ligeramente la cabeza y se fijó en varios Ambu, y... Sí, los había visto antes, solo que... ¿Qué tipo de técnica era esa? ¿Cómo te han transportado hasta aquí? He hecho una pregunta. El cuarto Ocas tenía un aura tan amenazante que se salía de lo que ella había escuchado sobre él. Aunque nadie le había contado cómo Minato Namikaze trataba a sus enemigos. Y ese era exactamente el enemigo que se le aparecía ahora. La idea la dejó atónita. Soy de Konoha, dijo con seguridad. Por muy tonto que fuera, era cierto. A Himawari no le gustaba mentir, tal vez en la situación actual valía la pena empezar. ¿O no? Se escuchó un zumbido desde el lado de Ambu. El cuarto, en cambio, no cambió su rostro en absoluto. Mal intento, chico. Si alguien en Konoha tuviera una técnica así, lo sabría. Además, tienes un sistema de chakra shinobi, y no hay tantas kunoichi de tu edad en Konoha como para que no las conozca de vista, incluso aproximadamente. Y no te recuerdo a nadie.
No había forma de que Himawari lo adivinara, pero aquella pregunta desesperada no había sentado bien a Minato. La mirada de sus ojos azul pálido perdió incluso un ápice de calidez, como si estuviera congelada, y el agarre de sus hombros se tensó como si tuviera los dedos rígidos o acalambrados. ¿Quién te envía? Nadie, yo. Lo hice yo mismo. Un accidente. A espaldas de Minato, Uzumaki pudo ver Konoha tal y como era en las fotos antiguas, bueno, casi como sus padres. La idea de que preferiría estar en la luna que en esta Konoha equivocada le sorprendió, así como el hecho de que si la técnica se llama espejo, probablemente esté torcida aquí, igual que en aquella sala del circo, donde realmente fueron a reírse. A Himawari no le hizo ninguna gracia. Mira, tengo muchas otras cosas mucho más importantes que hacer, pero te puedo asegurar que el departamento de interrogatorios no será tan delicado. Himawari parecía haber dejado de sentir sus hombros, solo que eso no le molestaba demasiado por el momento. Daba miedo tanto que casi había olvidado que la hija del séptimo Hokage no debía temblar de miedo. A pesar de sus hombros apretados, sus manos estaban libres, lo que significaba que Uzumaki podía doblar los sellos. La técnica de sustitución funcionó de repente contra el propio cuarto Hokage, así que pronto Minato estaba inmovilizando el árbol contra el suelo, mientras la propia Himawari, habiendo creado dos clones de sombra, intentaba escapar. Exactamente tratando. Anbu, en quien reconoció de repente a la sexta Hokage, suspendió inequívocamente a la verdadera desde el árbol. Agachando la cabeza y plenamente consciente de lo erróneo de lo que estaba ocurriendo, Uzumaki pensó con nostalgia que debería haber practicado más con el abuelo de Yashi. El Byakugan seguía despertando no a su voluntad, sino en los momentos de mayor excitación. Aunque ella misma no se había dado cuenta, tener un Byakugan solo complicaría las cosas. ¿Cómo se conoce la técnica de clonación de sombras? Nos has estado espiando. En la voz de la cuarta había una oleada de incredulidad, así como un toque de curiosidad. El escuadrón del escudo informa de que la barrera no ha sido traspasada, habló el otro Anbu. Himawari no lo conocía, pero se parecía a alguien, después de todo. Su voz era suave, extrañamente, pero eso parecía ser importante para Uzumaki ahora. ¿Estás diciendo que la barrera no la vio como suya? El cuarto se dirigió de repente hacia ella, que seguía colgada boca abajo. Sabes, la chica tampoco va vestida exactamente como una shinobi, comentó finalmente a regañadientes sobre su falda. En ese momento agradeció que la otra amba de voz agradable hubiera cortado la cuerda y la dejara caer al suelo, que estaba a poca distancia, y no quería exhibir más sus medias. ¿Quién es usted? Finalmente preguntó la cuarta sin rodeos. Contenta de que no fuera una pregunta sobre su procedencia, Himawari contestó con seguridad, bueno, tanto como se lo permitían las cuerdas y la hierba de su boca. Himawari Uzumaki. Si después de su pregunta sobre su apariencia Minato simplemente se congeló, ahora su rostro estaba distorsionado por la rabia. Realmente eres un mal espía, el sexto Hokage negó con la cabeza, mientras el otro Anbu bloqueaba a Himawari consigo mismo mientras le explicaba sutilmente algo a Minato. Es difícil imaginar un nombre más desafortunado para presentar a nuestro Hokage. También es un poco brujo, ya que Uzumaki es un tipo de Nightmare que es conocido por todos menos por una niña tonta. No existe un Uzumaki que no sea pelirrojo. No soy un espía, Kakashi-san. Creo que las lágrimas de rabia empezaron a brotar de mis ojos. Soy un tonto que usó la técnica equivocada. ¿Cómo no vas a estarlo? ¿Qué pasa con Tsunade, Baa-chan? Tiene una abuela como yo, Uzumaki, y su pelo no es rojo. ¿Cómo sabes todo esto? El cuarto se desplomó junto a ella temblando un poco. ¿Cómo? Minato, Sama, déjame revisarla. Un Sharingan parpadeó a través de las rendijas de la máscara del gato. Y Himawari fue absorbida de nuevo por el vórtice, tras lo cual su vida parpadeó en un vívido caleidoscopio. Que se detuvo tan rápidamente como había comenzado. Atrapado en un genjutsu, no te apresures a desesperar, eres un yuga, el alto control del chakra es algo que está en nuestra sangre. Hay que romperla para disipar la técnica enemiga, las palabras de mi abuelo fueron muy útiles. Romper el flujo de chakra funcionó en cuanto Uzumaki se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Nunca había oído hablar de que el Sharingan se utilizara así, probablemente su oponente era especialmente hábil, lo que significaba.
Liberarse también se vio favorecido por el hecho de que se quedó atónito ante lo que vio. Okas-sama, no está mintiendo, dijo Uchiha con un poco de aliento. Itachi, si vas a hacerme. ¿Alguna vez te he hecho dudar de mi honestidad, Minato-sama? Un silencio incómodo se apoderó del claro, cuyo final Chimawari nunca conoció, el agotamiento nervioso y una inoportuna escasez de chakra hicieron el efecto. Naruto había desarrollado una aversión por todo tipo de vórtices desde que la maldita Kaguya lo había arrastrado a través de ellos. El que se tragó a Himawari difería en que el camino a través de él era más largo o algo así. Sin embargo, el final del camino sorprendió a Uzumaki. Aunque no, sorprendido, no era la palabra correcta. Aterrizó en su lugar habitual, la cabeza del cuarto Okas tras reagruparse. Sin embargo, no había ninguna Himawari cerca. Podía sentir su presencia en algún lugar cercano y sin modo ermitaño. El zorro lo llamó, efecto secundario, solo que no era solo a ella a quien percibía. Eran a los que definitivamente no deberían estar aquí. Nervioso, mirando a su alrededor y notando no solo su propio monumento en la roca, sino también a Kakashi y Tsunade, Naruto se tensó ya en serio. Más que eso, Konoha parecía no haber sido tocada por el progreso. Casi como lo recordaba. Kurama, ¿estamos en el pasado? Preguntó en voz baja, por alguna razón en voz alta. El zorro no tuvo tiempo de responder cuando un shinobi desconocido aterrizó frente a él. Sin embargo, merecía una descripción. Aunque Naruto podía decir con seguridad que nunca lo había conocido, literalmente toda su apariencia gritaba lo contrario. Una capa verde tranquila, no brillante, una túnica blanca y sandalias. Exactamente como las que llevaba el viejo pervertido. Y en cuanto a las sandalias, el desconocido también tenía lágrimas de sangre en la punta de los ojos. Y los ojos de miel eran difíciles de no reconocer en absoluto. Naruto, por supuesto, tenía fuertes nervios. Después de todo, había visto muchas cosas en su vida, era más fácil decir lo que no había visto, pero no estaba preparado para enfrentarse a una imagen impactante de lo que pasaría si su abuela no le hubiera espantado. La única razón real que tenía Uzumaki para mantener sus manos alejadas de la adolescente curiosamente escrutadora, una adolescente. ¿Dónde demonios se había metido? E incluso un movimiento tan simple fue suficiente para que el viento despeinara su capa, revelando al mundo la inscripción. El séptimo Okas. El desconocido mayor entrecerró los ojos incrédulo, y luego sonrió entre risas. Oye, amigo, como mola que te hayan hecho esto, me puedes dar la dirección, porque yo quiero ser el quinto, y tú ya eres el séptimo, qué cosa más graciosa. Capítulo 2, Introducción. Volver a casa fue extraño. Después de 3 años en la carretera, Haru Senju se había acostumbrado tanto al polvo de los caminos como al hecho de tener que sacar constantemente a su padre de otro apuro. De hecho, Haru a veces se preguntaba cuál de ellos era un adulto. No es un sapo que pueda emborracharse y olvidarse de sí mismo y luego buscarlo, bueno, aunque sea en los pubs, también estaba en el bar. En lugares menos agradables. En sus menos de 14 años, Haru había estado en todo tipo de lugares. Y a menudo era él quien tenía que lidiar con los exigentes dueños de los burdeles, los proxenetas y los acreedores. Este último le había molestado personalmente cuando tuvo la mala suerte de presentarse como Senju. ¿Qué podía hacer? Su madre tenía su propio lado oscuro y, sinceramente, Haru ni siquiera sabía qué era peor, su adicción a jugar a la ruleta o a coleccionar material. En cualquier caso, su madre gastaba dinero en lugar de ganarlo. El padre, por su parte, desaparecía de vez en cuando en misiones de exploración, y regresaba no solo con la valiosa información así obtenida, sino también con la inspiración para sus libros, cuyos derechos de autor constituían la mayor parte de su presupuesto familiar que enseguida se fue al garete de la mano de la madre, jugadora patológica. No era adepto a rechazar a su mujer, ni se arriesgaba, de hecho en lo que respecta a Haru prefería el proceso creativo al beneficio económico, por lo que estaba dispuesto a dar mucho por la oportunidad de continuar con sus actividades de recopilación de información. En general, sus padres tenían una relación extraña. Parecía que se querían, pero a veces se peleaban tanto que tenían que cambiar el techo. Viviendo en un volcán, te acostumbras a no tener muchas posesiones y a apreciar no las cosas materiales, sino las que no se pueden comprar por nada.
Por muy loco que fuera, Haru tenía una familia cariñosa. El padre, por mucho que bebiera, nunca pasaba del material, de tanteo, y la madre siempre le ganaba a este solo una cuarta parte del camino. La otra era una adicta al juego que se tomaba 2 semanas libres cada trimestre en el hospital, donde trabajaba 7 días a la semana y se gastaba el dinero fuera de Konoha que, por supuesto, era una mierda donde no había ni siquiera un club de cartas por no hablar de un casino normal. A pesar de todas sus rarezas, sus padres seguían siendo los más cuerdos de los 3 grandes saninis. Orochimaru, que vivía al borde del camino, parecía un científico loco de un cómic. Excepto que esos son los cómics y esto es la vida. Tenía un miedo justificado a la serpiente, San, que hacía lo que fuera que hacía, pero sobre la que había oscuros rumores, cada uno más ridículo y aterrador que el anterior. Sin embargo, por lo que Haru podía deducir de la desconfianza de sus padres hacia su antiguo compañero de equipo, al menos algo de eso era cierto. Salvo que el laboratorio de Orochimaru funcionaba bajo el patrocinio muy explícito del cuarto Hokage por el que el propio Senju también tenía sentimientos encontrados. Minato Namikaze fue el aprendiz de su padre, el único superviviente, lo que hizo que se volviera a hablar de la profecía del sabio sapo, que, sin embargo, el propio Jiraiya mencionaba cada vez con menos frecuencia. Se le conocía como el Rayo Amarillo y era una leyenda. Su política no era del agrado de todos, pero era eficaz. Él era el cerebro de la guerra, pero Haru sabía lo que realmente ocurría entre bastidores. Su padre tenía una amplia red de agentes en casi todos los grandes países. En las antiguas crónicas, el cuarto parecía un héroe de brillante armadura, aunque ni siquiera allí lo era. No se puede estar limpio cuando hay guerra. Uno no podía permanecer ajeno cuando la rebelión se estaba gestando en la propia Konoha. Tras perder a su familia, Minato Namikaze se volvió más duro y sin principios. Su padre solía decir que había perdido su sol, mientras que Haru su Hokage parecía roto. Es poco probable que, de lo contrario, hubiera unido fuerzas con Orochimaru. Es poco probable que de otra manera hubiera matado a su amigo Fugaku Uchiha. Se decía que el 9 Cola había sido liberado por uno de los Uchiha ese día. El cuarto anunció oficialmente que había visto al enmascarado, y solo le dijo a su padre que había captado un resplandor escarlata en las rendijas como si fuera un Sharingan. Haru dudaba que Jiraiya fuera la fuente de los rumores. Los shinobi que tenían algún recuerdo de la historia ya sabían quién había tomado el control del zorro. Los rumores inundaron Konoha con renovado vigor debido a la inquisición con la que Anbu y el Hokage rondaron personalmente el barrio de los Uchiha después, como si trataran de identificar al asaltante. Todo esto echó más leña al fuego que ya estaba lleno de humo. Itachi Uchiha, el capitán más joven de los Anbu y, curiosamente, el hijo mayor del jefe del clan, así como la orden del consejero Danzo en funciones, advirtió a la cuarta sobre el inminente levantamiento. Este último deseaba que Itachi se hiciera con su clan y se convirtiera en Nukenin, asumiendo toda la culpa. Así, Konoha queda limpia, asuntos internos de Uchiha que se le va a hacer, y la amenaza se erradica de raíz. Por más que la cuarta se haya convertido en un personaje sombrío, no lo hizo. Una conversación con un viejo amigo terminó con el cambio de líder del clan y Orochimaru, añadiendo cuerpos al laboratorio. La revelación de su plan, la traición de Itachi y la muerte del jefe del clan y líder a tiempo parcial de la rebelión hicieron que el tercio más militante del clan se levantara contra Konoha, después de todo. Se decía que eran los que ya no tenían nada que perder. Los que habían estado preparando e instigando a Fugaku a dar este paso durante mucho tiempo, los que difícilmente se salvarían. No lo eran. Itachi fue desterrado por Uchiha, nominalmente el jefe del clan pasó a ser su hermano Sasuke, mientras que en realidad fue el de alguna manera milagrosa superviviente Shisui Uchiha porque Itachi de repente se quedó ciego de un ojo preocupó a muchos, pero pocos se atrevieron a preguntar. La fuerza policial de Konoha se disolvió, sus funciones se transfirieron a una unidad shinobi especial que podía ser de cualquier clan o no, una parte de Uchiha integrada en él para no quedarse sin trabajo. El puesto de Danzo en el consejo fue cedido a Shisui. No se podía hacer nada para asentar el barrio de los Uchiha en las afueras, todos los terrenos del centro tenían dueño, pero Shisui, con el permiso del cuarto, permitía que los miembros del clan que lo desearan se asentaran fuera de su barrio. Pocos aprovecharon la oferta.
La tensión en Konoha seguía ahí, aunque fuera de forma discreta y latente. Pero Haru podía ver los cuchicheos a espaldas de su compañero Sasuke, una vez que éste había adquirido la condición de futuro jefe de un clan poco fiable. Una atención similar no fue evitada por un chico un grado mayor que ellos, Neji Hyuga, nacido en una rama lateral en realidad, fue aceptado en la familia principal después del secuestro de la heredera. Ese incidente con los Hyuga quedó no en todos los libros de texto, pero todo el mundo lo recordaba. El antiguo conflicto con Nube Oculta no era una guerra en toda regla, sino más bien otro enfrentamiento de viejos enemigos. Sin embargo, Konoha rechazó el tratado de paz propuesto, aunque el hecho de que hubieran decidido mantener las formalidades en su territorio y no en uno neutral debería haber sido alarmante. La cuarta se alarmó por ello. Tan alarmado, de hecho, que había convocado no solo al consejo, sino también a los líderes de los clanes más grandes a sus aposentos la noche de la llegada de los invitados. Yashi Hyuga también estaba allí, tras descubrir la desaparición de su hija de 4 años a la mañana siguiente. La delegación de Cloud fingió un cortés desconcierto y actuó como si no tuviera nada que ver. El clan Uga exigió ver a los delegados, pero el cuarto, no queriendo provocar al Raikage innecesariamente, se negó. La investigación no encontró pruebas de la implicación del shinobi Nube, pero todos conocían a los culpables. Desde entonces, el clan Hyuga había caído en la categoría de no ser el más benigno tampoco. Konoha no era el lugar más feliz del mundo. La cuarta tuvo que volverse mucho más cautelosa en política exterior, ya que se filtró desde algún lugar del mundo que el 9 colas estaba muerto, sellado para siempre en el estómago del Shinigami. En comparación con la misma Nube y sus 2 Jinchuriki, Konoha salía perdiendo en este aspecto. La política interna, por otra parte, se basaba en el fortalecimiento del papel de los shinobi sin clan, así como en todo tipo de apoyo a los pequeños pero numerosos clanes. El papel de la inteligencia interna y del centro de investigación de Orochimaru había aumentado. Haru oyó a sus padres discutir entre ellos que Minato estaba recorriendo poco a poco el mismo camino que el Danzo que había destruido. Tiene una buena imaginación, padre es escritor y pervertido, después de todo, y cuando volvió a casa temió en parte encontrar al cuarto envuelto en vendas que escondían algo mucho peor que las heridas. Namikaze y el eterno Orochimaru no estaban enamorados por nada. También es más indulgente con ella ya que tiene el sello Byakuga que la hace completamente igual a su hermana mayor, pero sigue siendo un misterio qué tipo de rituales tiene la serpiente, Sannin. Konoha no era un lugar feliz, pero a Haru le encantaba. Lo había aprendido tras pasar casi 3 años fuera de sus muros. Casi ninguno de sus compañeros podía presumir de lo mismo, las misiones shinobi más largas podían ser de meses pero nunca de años. Excepto que esta vez Jiraiya había cabreado de verdad a Tsunade. No debería haber estado babeando por la aparición de Mizukage en otro examen Chuunin, o, no debería. Las aventuras habituales de su padre eran una cosa, pero a Mei Tsunade le daba mucha envidia. Así que no es de extrañar que Jiraiya se cargara inmediatamente a locas en una misión sin límite de tiempo. La esperanza de que el Senju sentara pronto la cabeza era correcta. Salvo que su padre no contaba con que Haru sería quien regañara a su madre y le siguiera. Y que Tsunade perdonara el hecho de que, el viejo pervertido también arrastrara al niño por la pendiente con él, era mucho más difícil. Haru pudo sentir cierta vergüenza pero se desvaneció rápidamente cuando volvió a ser pateado por una multitud de doncellas furiosas. Estos últimos, al descubrir que alguien los estaba espiando, golpearon no solo a Jiraiya, sino también a Haru, que merodeaba cerca. Irónicamente, el propio Haru no había heredado los vicios de sus padres. Al menos, aún no había descubierto nada de esto en sí mismo. A veces Haru incluso pensaba que era demasiado aburrido para su propio bien, pero enseguida se decía que no. Alguien tenía que ser normal y vigilar toda esta barbaridad. Por lo tanto, era más joven que todos los de su promoción por una media de 2 años. No era un genio como Kakashi o Itachi, pero aún así. En el equipo tenía que vigilar a Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, que siempre intentaban meterle en problemas. Tenían sus diferencias, Sasuke tenía un odio patológico y casi indisimulado hacia su hermano mayor exiliado y el cuarto, mientras que Sakura estaba perdidamente enamorada de Uchiha. Causaron muchos problemas y, sin embargo, Haru los echó de menos.
Sasuke tenía su parte de puntos buenos a pesar de su falta de amabilidad, mientras que Sakura era mucho más agradable con Sakura después de conocer a la madre de Haru. Sakura y Sakura no eran precisamente amigas inseparables, pero las tres aprobaron el examen Chuunin en su primer intento. Sin embargo, tenían que aprobarlo en un año en lugar de los primeros 6 meses después de la graduación, ya que Sensei era un poco tranquilizador. Fue después del examen que Haru se fue con su padre, el equipo se disolvería de todos modos, Sakura estaría a disposición del hospital, Sasuke estaría a disposición del clan, y Sasuke estaría a su propia disposición. Él mismo no tenía otro sitio al que ir. Y ahora ha vuelto. Después de 3 años. Regresó no porque fuera imposible continuar vagando por el mundo siguiendo los pasos de su padre, sino porque lo que había visto requería un informe personal al propio Okas. Papá fue directamente al cuarto, mientras que Haru se fue por aquí. A la roca Okas. Era su lugar favorito. Tranquilo, apacible y con vistas a todo el pueblo. Se subió a la cabeza del segundo Okas como era su costumbre. No es que soñara mucho con convertirse en el quinto Okas, pero desde luego no se negaría. No es que tuviera ningún sueño particular de convertirse en el quinto Okas, pero nunca se negaría. Todos los Okas habían querido lo mejor para la aldea, pero en algún momento la vida los bajó a la tierra. ¿Por qué pensaba que podía ser la excepción? Fue una estupidez extrema. Pero Haru vino aquí una y otra vez y pensó exactamente en lo que cambiaría. Tanto su madre como su padre se mantuvieron al margen. Sí, Tsunade estaba a cargo del hospital y conocía bien su negocio, pero era la nieta del primero y la kunoichi más fuerte de la historia. Sí, Jiraiya hizo mucho en términos de inteligencia, pero también era un shinobi fuerte, ligeramente más débil que el cuarto. Sin embargo, por alguna razón, todo lo que ambos hicieron fue hablar de cómo Minato ya no era el mismo de antes. No estaban haciendo nada al respecto. Al menos hasta donde Haru sabía, y podría haberse perdido algo. Pero nada había cambiado. Todavía podía entender a su madre, tenía miedo de una nueva guerra shinobi a gran escala y de lo que podría traer. Su madre ciertamente no quería que se convirtiera en Okas, así que, como siempre, Haru no compartió sus planes con nadie. Ella era la última de un clan que alguna vez fue tan numeroso como los Uchiha. ¿Cómo era? Perder a todos. Se dijo. Se dijeron muchas cosas, como el hecho de que el amante de su madre había muerto en la última guerra y que ella y Jiraiya se habían juntado solo por la desesperanza que los envolvía. También se muestra brevemente que es un poco más práctico con los padres del grupo, y tiene un poco de química con el hecho de que ambos son cinéticos, y tiene un poco de química con el tercer Okas en el caso de que el cuarto Cray se vuelva loco. Lo único que enfurecía a Haru era que nunca habían hecho nada en realidad. Y sin embargo nunca pudo encontrar en sí mismo la forma de preguntar. Su padre miraba con tristeza a la cuarta y a su madre se le podía reprochar cualquier duda de la verdad. En cualquier caso, volvieron a casa, y con noticias bastante extrañas. Un grupo de Nukenins de nivel S llevaba tiempo llamando la atención. No solo eran un jugador innecesario, un jugador, porque rara vez había un solo shinobi de nivel S en las pequeñas aldeas ocultas, pero los shinobi que rompen todas las reglas, los renegados sin honor, son doblemente peligrosos, sino que además empezaron a dar órdenes realmente grandes. El problema era que ninguna de las grandes naciones podía hacer mucho con los Akatsuki, ya que seguían aprovechándose escandalosamente de los peces gordos en sus redes, pero además pronto empezaron a interesarse de forma insana por los Biyuu. Konoha ya no estaba en posesión de las 9 colas, así que no había que preocuparse demasiado, salvo que él y su padre se toparon con un par de Nukenins de Akatsuki, y el hecho de que sobrevivieran era digno de elogio por separado para la llamada de vuelta al monte Myoboku. Ahora uno de esos Nukenin que por alguna razón ha crecido al menos 15 años desde el último encuentro, se ha echado descaradamente encima del cuarto Okas, envuelto en una capa con la provocativa inscripción, Séptimo Okas. ¿Cómo respondes a eso? Capítulo 3. El choque es inevitable. Oye, ¿por qué me miras como si me hubiera convertido en un sapo? El adolescente miró fijamente al mudo Naruto, confirmando una vez más la teoría de sus orígenes. Se supone que soy yo el que se sorprende, pero tú no. Explícate. 7 se puso un poco rígido. Tras la aparente falta de rostros de Okas, y por la breve lectura del lugar, era obvio que este no era su Konoha.
Y ya que lo era, ¿por qué no iba a estar el hijo de Jiraiya y Tsunade en la otra Konoha? Aún así, una cosa era una posibilidad hipotética y otra tener al niño delante. Era más parecido al quinto, solo que significativamente más alto que ella, y algo sutil se deslizó en sus rasgos desde Jiraiya, aparte de las obvias, vetas de sangre, en los ojos. No finjas que no nos conocemos. No después de que tú y tu novia casi nos dieran una paliza a mí y a mi padre. Como has entrado aquí, y tú llevas un ridículo engue de envejecimiento. Y la capa, se nota menos con una capa de Akatsuki que con esto. Solo pudo distinguir a Naruto, cuyo cerebro solo pudo percibir, golpear el espíritu de su novia. Jiraiya está bien. Uzumaki sintió su presencia, pero después de escuchar eso, no pudo evitar preguntar. Eres raro, soltó el adolescente tras un breve silencio. Papá está bien, si no fuera por mí probablemente haría algo raro, pero conmigo tuvo que retroceder. Sin embargo, deberías saberlo. ¿Y por qué no está Anbu todavía aquí? Los mataste a todos. La barrera debería haber funcionado. No he matado a nadie. Naruto hizo una mueca, la mención de que Jiraiya no se arriesgaba demasiado aquí porque tenía algo que perder fue repentinamente tranquilizadora. No soy de este mundo en absoluto. Así que te creí. La expresión en la cara del chico era algo parecido a, eres un maldito lunático, maldito Akatsuki. Puede que no lo creas, pero eso lo explicaría perfectamente. Soy Naruto Uzumaki, más conocido como el séptimo Hokage traído aquí como resultado del uso de una técnica espacial desconocida por parte de mi hija menor. De hecho, ahí es donde voy ahora. Lo único que va a ser vergonzoso es tu nombre. Uzumaki saltó del monumento. Espera un momento, psicópata. Girando de forma mucho menos espectacular que Naruto, el adolescente lo alcanzó. Soy Haru Senju y no voy a permitir que te pasees por mi pueblo sin vigilancia. Pues entonces Haru tendrás que sudar la gota gorda, porque no sé qué más es capaz de hacer mi niña ahora. Uzumaki se puso de mal humor y se apresuró a ir en dirección a los campos de entrenamiento, hacia donde podía sentir el chakra de Imabari. Sin embargo, no era solo ella. Minato se frotó las sienes con cansancio. Había demasiado que hacer, demasiados problemas que requerían su intervención y control. El Hokage tenía la tendencia de tratar su vida como si fuera un barquito destartalado, de esos que hay que reparar y luego dos más para remendar, con un solo parche más. Jiraiya dijo que estaba asumiendo demasiado, y Tsunade dijo que moriría en un santiamén. No directamente, por supuesto, pero la esencia es exactamente la misma. Sin embargo, agobiarse tratando de controlar todo lo que podía y no podía, era mucho mejor que estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Pensamientos listos para devorar y consumir sin dejar rastro. Sus ecos le acompañaban siempre, pero era más fácil luchar contra algo que solo maduraba obsesivamente en el borde de su conciencia que sumergirse de lleno en la oscura vorágine que era ahora su alma. Solo había una ventaja de trabajar hasta el agotamiento total, una breve siesta sin sueños. Anbu sabía lo que Minato veía si le daba un minuto más de descanso. Por ensayo y error, se dedujo un intervalo sin pesadillas de 3 horas y 55 minutos. Un poco más y vuelve a fracasar ese día, demostrando su fracaso como Hokage y como marido y padre. Mientras que Namikaze se ve privado de estos últimos papeles, trata de desempeñar los primeros para, al menos, amortiguar un poco la culpa. Para ello, a veces debe olvidar que es humano. Hoy, el destino ha decidido reírse en su cara y recordarle este molesto hecho. No todos los días caen niñas del cielo sobre el señor Cuarto Hokage. No todas las chicas se revelan con vetas en las mejillas que se graban en la memoria con un fuego tan ardiente que las entrañas se retuercen con solo verlas. No importaba que ella y el hijo de Kousina tuvieran 3. Lo que daba más miedo era que en los otros pequeños e insignificantes detalles había rasgos familiares. ¿Y esos ojos? Minato se estremeció. Una vez los había visto en un reflejo, ahora en el rostro de un desconocido que le resultaba tan familiar, como si el Anbu no hubiera logrado despertarlo después de todo. No pudo ser una mera coincidencia. La idea de una trampa, de enemigos decididos a jugar con sus sentimientos, se instaló con fuerza en su mente. Claro que sí. La única pregunta era quién se había atrevido. ¿Quién? Abusar así de él, pervertir su memoria y pisotear las brasas de su alma de ese modo. Encontrar a una chica así.
Así requeriría un esfuerzo extremo y un buen conocimiento de cocina, lo que anulaba inmediatamente casi todas las opciones. Entonces, ¿quién? Orochimaru lo había traicionado después de todo. ¿O fue el bastardo de la máscara de payaso? En cuanto a la primera opción, Minato seguía creyendo que todavía era capaz de controlar a la serpiente, mientras que el misterioso bastardo que le había robado su familia encajaba perfectamente. Tenía que saber algo. Hacía tiempo que sus manos habían perdido toda la delicadeza, pero de todos los ataques al cuarto Hokage, este era el más ridículo y, sin embargo, también le dolía profundamente. La chica no se inmutó, a pesar de que Minato emitía un aura tan asfixiante en ese momento. No se inmutó y siguió soltando tercamente divagaciones sobre que era de Konoha y algo sobre que la técnica no funcionaba bien. Sin embargo, el engaño era demasiado seguro. Podría ser realmente obra de Orochimaru que había escapado accidentalmente y firmado la sentencia de su creador. Después de todo, Minato solo había puesto una condición al monstruo de las serpientes: no hacer más experimentos con niños. Sin embargo, el bastardo probablemente empezaría a poner excusas de que no era un bebé vivo, sino un producto de una probeta. Un producto demasiado vivo. Minato apretó los dientes. A Orochimaru le iban a dar una paliza hoy. No le estaba dando suficiente material. Era consciente de que no se había producido ningún movimiento al respecto. Es el espectro de la cometa, el que hizo desaparecer la máscara sin informar a Orochimaru, quizás temiendo que su cooperación llegara a su fin. No debería haberlo hecho. Es desagradable darse cuenta, pero últimamente Orochimaru había servido a Konoha y a Minato personalmente un servicio mucho mayor que los otros dos Sannin juntos. Namikaze suspiró. No era un secreto que la serpiente quería su posición y casi había sangrado veneno cuando el viejo Hiruzen había hecho su elección. Excepto que después de la muerte del tercero, no había nadie a quien odiar y resentir. El propio Minato era entonces una criatura tan insignificante y patética que envidiarle sería el colmo de la locura. En el 9º distrito, es más alto que el promedio de Minato, y a menudo es intimidado hasta el punto de despreciarse a sí mismo por los piratas del sombrero de paja, que normalmente no están ni siquiera cerca del protagonista de los terceros hermanos y que, por lo tanto, son fácilmente superados por el Shinigami. Sin embargo, si uno se considera un matón del sol, que se dejó noquear por el desconocido, muy probablemente Uchiha. Entonces Namikaze está dispuesto a casi cualquier metamorfosis. ¿Y si ayudaría a encontrar alguna vez la respuesta a la pregunta que le atormentaba: ¿por qué ese bastardo no le mató? No recordaba casi nada de él. Solo el tenue brillo de la sangre en las rendijas de la máscara, la misma que había decidido en última instancia el destino del clan Uchiha. Fugaku no se sorprendió cuando Minato se le apareció en medio de la noche. Había adivinado las intenciones de su hijo, o suponía que su antiguo amigo podía descubrir su plan por sí mismo, jugando con ventaja. Minato nunca lo sabría, al igual que nunca sabría en qué se convertiría su hijo. A diferencia de Fugaku, que quizá no haya visto crecer a Sasuke, pero Itachi. El cuarto suspiró con fuerza. Quería que Naruto creciera para traicionarle a él y al clan por el bien de la aldea, porque el clan y la familia estaban equivocados. La respuesta a esa pregunta también era algo que nunca debía saber. Y ya sea afortunadamente o no. No se podía ocultar la verdad en un saco. Muchos recordaron quién podía controlar a Fox. Y Minato no podía olvidar el bigote en las mejillas de su hijo, ni el cuerpo destrozado de su mujer. Sin embargo, tanto la complexión del asaltante como su altura se habían borrado de su memoria. No estaba seguro de nada, pero no podía dejar de buscar al bastardo entre el clan Uchiha. Al igual que cuando hablaba con casi cualquier miembro masculino del clan de más de 16 años, no podía quitarse de encima la sensación de que podría ser ese Uchiha. De alguna manera estaba seguro de que no era un adolescente. Quizá por eso le resultaba más fácil relacionarse con Itachi. Ese, sin duda, no podía ser él. La paranoia le había perseguido constantemente al principio, pero ahora era más fácil. Había muchos menos shinobi enmascarados que se ajustaran a la descripción. Sin embargo, más simple no significa que esté bien. Minato podía convencerse todo lo que quisiera de que el plan de Danzo era peor, pero el resentimiento que seguía gestándose en el barrio de los Uchiha le convencía de que no era así.
Las hileras de cadáveres en el almacén no hacían más que darle asco, y le dejaban la asquerosa sensación de que ahora estaba cubierto de algo que nunca podría lavarse. Sin embargo, no lo intentaba. Ningún recuerdo de aquella fatídica noche superó a Fugaku, que se había cortado el estómago a sangre fría. No luchó contra él como Minato le había pedido, solo le pidió que cuidara de sus hijos como recuerdo de su antigua amistad. Los dos. Fugaku estaba en contra de la rebelión en general. Ambos lo entendieron. Sin embargo, hizo lo que exigía su deber como jefe del clan, oprimido. Minato, por otro lado, tuvo que actuar como el Ocas. Ambos lo comprendían, y su larga amistad fracturada no podía añadir más que la amargura del arrepentimiento y la terrible constatación de que habían sido rehenes de sus papeles. Excepto que Uchiha había encontrado una salida, una que daba miedo, pero aún así. Minato comprendió que el viejo amigo le había engañado, haciéndole sentir una culpa irracional por sus acciones, la misma que había definido en gran medida su reserva de paciencia para los supervivientes de Uchiha. Una reserva realmente gigantesca dada la naturaleza endurecida de Namikaze. Excepto que no tuvo que despedirse de Anbu Itachi gracias a este acto. El hijo mayor de Fugaku era un buen shinobi. Incluso demasiado bueno. Minato cerró los ojos. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de su hermano menor, Sasuke Uchiha se estaba convirtiendo en un problema cada vez mayor. Namikaze no tenía ninguna duda, la próxima rebelión la lideraría él. Hiciera lo que hiciera Shisui, su posición era cada vez más inestable a medida que el heredero se hacía mayor. No podrían retrasar la llegada de Sasuke para siempre. Pensar en ello ahora estaba completamente fuera de lugar. También se resistía a ver a quién elegiría Itachi esta vez, si a la aldea o a su hermano, aunque lo odiara. Mientras aceptaba su propio dolor, Minato no había dejado de fijarse en el de los demás. Un aura de miseria le rodeaba, sus mejores Anbu, Kakashi e Itachi, estaban rotos por dentro. Su aprendiz nunca se recuperó de todas esas muertes. Su padre, Obito y Rin, la propia Rin asesinada. A veces Kakashi le asustaba incluso a él. Con su melancolía e indiferencia, aparentemente perfecta. Sin embargo, no era el caso, algunos sentimientos que todavía tenía. Parecía ser el que había estado allí todo el tiempo, pero a diferencia de Jiraiya, Sensei, no juzgó a Minato. La única diferencia es que incluso un Anbu completamente impasible no caería en las provocaciones de Gai, ni se asomaría a los árboles mientras escribe otra novela pervertida, tratando de ver al menos algo en su garabato antes de la publicación oficial del libro. Itachi no asustó a Namikaze, solo fue confuso. Con su perfección y sin embargo. El clan lo desterró. Su madre, por lo que la cuarta sabía, seguía comunicándose en secreto, y era poco probable que perdonara. Con la chica, él mismo cortó la comunicación, alegando que no debía sacrificar su posición por él. Sasuke, con los ojos ardiendo de odio, seguía repitiendo que un día le arrancaría a su hermano el ojo que le quedaba intacto. Y las oleadas de ira y resentimiento asfixiantes que emanaban de él no dejaban lugar a dudas. Ni siquiera Shisui había logrado enderezarlo. Como vivía Itachi con eso, 4 no lo sabía. Sin embargo, ya no temía que en otra ocasión Itachi siguiera eligiendo al clan o a Sasuke, no, mucho más temía Minato que se distanciara cada vez más del Ocas al que había seguido y confiado Itachi. No quería pensar en el hecho de que pronto podría ser visto como una amenaza para la aldea. Y Namikaze dudaba que pudiera juzgar a Uchiha por ello. Sin embargo, a pesar de todo su idealismo, Itachi tenía ideas flexibles sobre la moral y el mal necesario. Siempre y cuando él y Minato estuvieran en la misma página al respecto. Y nunca rechazó un trabajo sucio, incluso si le desagradaba abiertamente Orochimaru. Por supuesto, Minato confiaba más en Uchiha que en Orochimaru. Excepto que ahora Itachi estaba diciendo cosas realmente impactantes que no se ajustaban a la realidad. Esta niña. Namikaze dirigió su mirada a la niña aún atada que yacía bajo el árbol. Algo le cosquilleó en el pecho. Tal vez diseñado para cualquier propósito, pero todavía un niño, bastante juguetón y no sin talento. Está la idea de huir de él. No llevaba ningún arma, a no ser, claro, que fuera una puñalada deliberada para desorientarle, para distraerle de algo. La orden de estar en alerta y aumentar su vigilancia se había dado en cuanto la chica había caído sobre su cabeza, pero ahora Itachi, a quien creía, aunque con reservas, insistía en que la chica no mentía.
¿Qué quieres decir? Minato casi gruñe. ¿Qué has visto? Fue obra de Orochimaru. No, Namikaze sabe que a Uchiha le gustaría responder lo contrario, pero Itachi era demasiado honesto para eso. Excepto, si no es Orochimaru, entonces ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, se le impidió escuchar la respuesta de Itachi por el furioso rugido de alguien. Un rayo anaranjado pasó por delante de él, y el chakra que hacía hervir las entrañas de Minato estaba muy cerca. No le da tiempo a pensar nada, pero el destello naranja de la chica no le alcanza. Minato tarda un segundo en entrar en modo ermitaño, aquí hace tiempo que superó a su maestro. Más concretamente, había descubierto una forma con un clon de sombra que recogía el chakra natural por si acaso. Ya no podía permitirse perder a cualquiera, especialmente un extraño usando el chakra de Nine Tail que debería estar en el estómago del Shinigami. Capítulo 4. Los bordes se desmoronan. Jiraiya está acostumbrado a muchas cosas. El hecho de que las tarifas de las rameras sigan subiendo cada año, al igual que los precios de todo lo demás, desde las bebidas en el bar hasta el ramen en Ichiraku, solo los derechos de autor de los libros siguen bajando. Y no es porque no haya lectores, en absoluto. Es que un editor monopolista es tan arrogante y me cobra de más que me gustaría llegar a él y retorcerle el cuello, pero no puedo llegar a él. Y no hay razón para ello. Suna no dejará ni un centavo de todos modos. También está acostumbrado a eso. No está acostumbrado a esconderse de su mujer durante 3 años. Una cosa era viajar sabiendo que alguien te esperaba en casa aunque fuera a puñetazos y otra no estar tan seguro de ello. El Mizukage estaba allí esta vez, y Haru también lo había seguido, pero no podía dejarlo solo. Jiraiya pensó que sería mejor para su hijo. De hecho, todo el equipo de Haru había pasado el examen Chuunin y tuvo que quedarse solo. ¿A dónde iría? Al hospital de su madre. Haru tiene las características de un ninja médico, pero no tan inusual. Tampoco es que esté especialmente entusiasmado con el trabajo. También recuerda brevemente el hecho de que ningún adolescente en su sano juicio estaría dispuesto a sentarse bajo la falda de su madre, aunque nadie haya obligado a Tsunade a llevar esa prenda en su vida. No, Jiraiya sabía por experiencia propia que el polvo del camino era bueno para despejar la mente. Tal vez no por sí mismo, pero aún así. De alguna manera, sus pensamientos se pusieron en orden. Era la única manera. Estaba lejos de casa, de las preocupaciones habituales y de las influencias extrañas. Podía escucharse a sí mismo, entender lo que era realmente importante. Si no viene a través del cerebro, vendrá a través de los pies. Idealmente. Pero el propio Sanin nunca lo consiguió. No podía ver una salida aceptable, ya fuera caminando o no. Se limpió los pies y envidió la juventud de su hijo. Tal vez todavía no era una ruina tan decrépita, pero aún así. Ocultar a Haru su propia fatiga cuando simplemente se desmayaba en el tocador del próximo material, era cada vez más difícil. O tal vez solo pensaba que su hijo no tenía ni idea. Aún así, él y Suna tuvieron un niño inusualmente brillante creciendo. Tanto, de hecho, que a veces Jiraiya se sentía como un viejo tonto. Sin embargo, el sentimiento se desvaneció rápidamente, y volvió a actuar como un tonto. Y la edad, solo Suna podría engañar aquí, nunca llegaría a hacer tal cosa. Está acostumbrado a muchas cosas, y lo que no se le perdona. Aprender a comer gusanos, gusanillos y otras cosas que hace Shima sin cambiar la cara para insultar a su anfitriona es más fácil que aprender que Minato es su aprendiz, el que hundiría al mundo en un abismo de desesperación. No al pie de la letra, por supuesto, pero no tenía ningún otro aprendiz vivo, sin contar a su hijo, y el camino que Minato estaba tomando ahora no era ciertamente el que el propio Jiraiya había intentado encontrar en vano. No era de Suna y su ira de lo que estaba huyendo. No de ella en absoluto. Ver cómo el señor 4 se convertía cada vez menos en el chico al que había enseñado le superaba. Minato lo había superado hace tiempo. Con fuerza. Pero, ¿a dónde se había ido la voluntad del fuego que Jiraiya había creído encender? Sigue ardiendo. Y reconocería a Konoha cuando volviera después de 3 años de vagabundeo. Le esperaría Suna con una paliza mucho peor que la anterior. Oh, la idea de que Orochimaru y Minato pudieran hacerle algo era insoportable. Las noticias procedentes de Konoha eran casi inexistentes ya que, por supuesto, se saltaban su canal de comunicación con la cuarta.
A él y a Haru apenas se les habían adelantado los acreedores en los últimos 6 meses. Significaba que al dejar de recibir dinero directamente de Jiraiya, el Senju había dejado de apostar, o que Minato había dejado de dejarla salir de la aldea por alguna razón. O que algo irreparable había sucedido. El sapo ermitaño no lo sabía, pero la primera opción era algo fuera del ámbito de la fantasía. Suna siempre había sido capaz de encontrar tontos que accedían a patrocinar su asqueroso juego mientras solo le miraban en todos los sentidos los pechos prominentes. Las dos últimas opciones eran una más aterradora que la otra. No quería alarmar a su hijo, pero él mismo parecía darse cuenta de que era el momento de volver. Regresar con el corazón pesado era algo desacostumbrado, pero Jiraiya no tenía idea de que su carga podría ser mucho más abrumadora de lo que había pensado en un principio durante el viaje de regreso. La tierra de las aguas termales estaba convenientemente en su ruta, sería un crimen no ir allí. Los saludaron como viejos conocidos. Tal y como fue, se les saludó como a viejos conocidos. Había lugares a los que Jiraiya no debía ir, pero también había lugares en los que sacaba una semana de beneficios en un día. A estos últimos se dirigieron. El sapo ermitaño estaba a punto de intentar enseñar a su hijo a equivocarse de nuevo, más por costumbre que por una intención seria, aunque no entendía cómo podía ser tan indiferente a la vista de aquellas maravillosas tetas desnudas, menos mal que aún había instalaciones de baño en este lúgubre mundo. Cuando una morena de formas prominentes y misteriosas gafas oscuras llamó su atención. Aunque le atraía algo menos que sus pechos y otras partes prominentes del cuerpo, los ojos de la mujer eran, en opinión de Jiraiya, un arma de seducción muy poderosa. ¿Y cómo leer los sentimientos si no es por ellos? De lo contrario, no sabrías a tiempo si estás a punto de recibir un puñetazo en la cara o un beso en la mejilla. Los ojos de Suna solían ser cálidos y afectuosos, y cuando estaba a punto de recibir un buen picotazo. No, los únicos que escondían los ojos en Konoha eran los del clan Aburame, por razones obvias. No es de extrañar que la ermitaña, a pesar de su joven y encantador cuerpo, pudiera ver la trampa en los ojos del desconocido. Y no sería él mismo si no tratara de descubrirlo. A juzgar por el temblor de sus hombros y el cruce de sus brazos, ella no estaba del todo a gusto en la bañera, así que él abandonó la idea de un encuentro rápido, que solo la asustaría, y se demostró que tenía razón. Pronto un hombre rubio de ojos azules con un rostro sospechosamente familiar, descendió sobre ella. Mientras el ermitaño se preguntaba dónde podría haberlo visto, la pareja arrullaba algo propio, y en presencia del chico la chica estaba claramente más relajada y desinhibida. Eran muy jóvenes, ligeramente mayores que Haru, y sin embargo parecían más maduros al mismo tiempo. Por su soltura sexual, Jiraiya parpadeó. No, algo no cuadraba aquí. Al mirar más de cerca, finalmente se dio cuenta de lo que le confundía. Estos dos estaban haciendo lo mismo que él. Vigilancia. Solo que el objetivo era. Jiraiya maldijo, quizás demasiado fuerte. Haru se percató de ello e inequívocamente clavó los ojos en aquel cuyo rostro parece haber visto en uno de los libros de bingo que de alguna manera no cayó en sus manos. Eso, si el ermitaño lo recordaba correctamente, valía una fuerte cuota. Un potenciador del genoma, después de todo, que por supuesto era de gran interés para los tocados como Orochimaru. La única duda es si estos chicos son shinobi encubiertos, brazaletes que Jiraiya no vio, aunque Keita y en la casa de baños. O nukenins cazadores de recompensas. Los niños, por su parte, se movían cautelosamente tras su presa, que había abandonado el manantial. La chica subió primero, y después, tras esperar un momento, el chico. Jiraiya y Haru esperaron a las 3 y las siguieron, solo con el trineo caminando por delante. Se detuvo con la misma advertencia ante la puerta ligeramente entreabierta de la Datsuiba *, la combinada, además de la propia sala de baño, lo que agradó al ermitaño, la pareja ya había terminado su tarea. El chico estaba a punto de sellar un cuerpo en un pergamino. Jiraiya pudo ver que tenía docenas de ellos en su bolsa cuando la chica le lanzó la infame capa oscura con nubes sangrientas. La propia desconocida ya estaba vestida con lo mismo. No había ninguna duda al respecto. Él y Haru tuvieron la suerte de encontrarse con Akatsuki. Sin embargo, por muy jóvenes que fueran y que le recordaran a otra persona, por el amor de Dios. Como si respondiera a su deseo ansioso pero no expresado, el rubio gritó con fuerza. Sal ya, date bayo.
Fue ese, Bayo, el que cortó los oídos de Jiraiya. Ya había oído algo así en alguna parte. Lo había visto antes. Ella era la que lo había visto, por lo que ni el pelo largo, ni las gafas que debían cubrirle la mitad de la cara, podían ocultar las venas que abultaban en las sienes. No pudo evitar fijarse en ellos. Con un Byakugan. No creía que Akatsuki aceptara Genins. Jiraiya estaba presionando, eso es seguro, tal vez no debería haberlo hecho. Ya sea por el Shakugan o por las extrañas palabras y las capas intimidatorias, no podía tomar en serio a los chicos. Incluso después de asegurarse de que conocían el camino de la caza de recompensas. Sabes mucho, viejo pervertido. El rubio se puso inmediatamente en acción. He visto cómo mirabas a mi chica. No hagas eso, de acuerdo. Adelante, viejas del pegamento. Para completar la imagen, el chico mostró sus ojos azules con furia. Por cierto, en algún lugar, Jiraiya había visto esa mirada antes. Naruto. La chica intentó razonar con él, pero el ermitaño ya no le escuchaba. Naruto. Rugió, mirando con avidez el rostro del rubio y sintiendo que las piezas del rompecabezas iban encajando poco a poco. Naruto, pronunció con una voz completamente asesinada. Uzumaki Naruto, ¿cuál es el problema, El hijo de Minato y Kusina claramente perdió la paciencia. Estás siendo raro, viejo, así que vete con ese mocoso tuyo. Naruto, este es el mismo Jiraiya. Le interrumpió su novia. El que escribe libros pervertidos o algo así. Bramó Uzumaki, haciendo una mueca. La novia de Uzumaki intentaba hacerle gritar en un libro de mala muerte, pero no pudo salirse con la suya. Espera, está en el libro de bingo. Muestra algo de respeto. Por muy paciente que fuera Haru, también tenía sus límites. Estás viendo al gran Sannin. Así que definitivamente hay uno. Naruto se animó visiblemente. Entonces, Hinata, vencemos a esos imbéciles de Kakuza e Idan en las ganancias del mes. Jiraiya se puso en pie como si le hubiera caído un rayo. Naruto y Hinata. Los niños perdidos de Konoha, el hecho de que ambos estuvieran muertos por alguna razón que nadie dudaba, y aquí estaban. Miembros de Akatsuki y cazando shinobi que les doblaban o incluso triplicaban la edad. También tenía mucha sed, y no de cualquier bebida, sino del famoso licor de luna de Orochimaru, aunque fuera de vida o muerte. Por el bien de la discusión Minato, deberías haber sabido que no había esperanza, pero esa esperanza murió justo al final cuando le lanzaron shuriken, seguido de técnicas de agua. Haru, mientras tanto, estaba luchando con la hija secuestrada de Hiashi. A los 4 años, la niña apenas podía aprender ninguna técnica seria de su clan, no es de extrañar que su taijutsu pareciera extraño y atípico para Hyuga. Sin embargo, eso no significa que sea más débil. Sin embargo, Jiraiya no pudo observar bien la pelea de al lado, su propio oponente exigía atención. Lo que Naruto estaba usando era como una loca mezcla de técnicas de todo el mundo. En serio, parecía que tenía un dominio de nivel intermedio de todos los elementos, así como unas cuantas técnicas específicas de cada uno, especialmente el jutsu de viento que usaba mucho, lo que claramente insinuaba el elemento principal. También utilizó el Fujutsu en forma de una desagradable barrera abierta que absorbió el ataque de Jiraiya que parecía casi exitoso. Hablar no funcionó. En cuanto el ermitaño abrió la boca, algo particularmente desagradable para sus viejos huesos voló hacia él. Tuvo que recurrir a la invocación. Sin embargo, el hijo de Minato tampoco se quedó atrás. Aunque su invocación fracasó a primera vista, Jiraiya sintió que algo invisible entraba en este mundo con un ligero aplauso. Sin embargo, luchar contra alguien que no podías ver era problemático. El modo ermitaño requería tiempo que volvió a mirar a Haru, hijo que parecía aunque ileso, pero con la mente en blanco, no estaba de su lado. Por el bien de su hijo, Jiraiya había aplicado la llamada. Era poco probable que pudiera traer al hijo de Minato a casa ahora, pero podía informar. Llegó a Konoha antes de lo previsto, y tras liberar a Hara para aplacar a su madre, buscó con el corazón encogido al cuarto. No se encontraba en la residencia, y mientras se dedicaba a sus asuntos, las probabilidades de encontrarse con Suna antes de que su hijo pudiera darle algún consuelo aumentaban. Estaba a punto de resignarse a la inevitabilidad de un encuentro inminente y una probable muerte a manos de su amada, cuando una ráfaga de chakra familiar procedente de la dirección de los rangos llamó su atención.
Ciertamente, la cola de 9 que había escapado del estómago del Shinigami no era en absoluto incompatible con su idea de lo que le había ocurrido a Konoha en 3 años. Realmente Orochimaru lo había logrado. Lo que le esperaba en el lugar de la oleada de chakra superaba incluso sus fantasías más apedreadas. Minato, en modo ermitaño y con una expresión salvaje en su rostro, se enfrentó a una llama ardiente literalmente. El Naruto adulto. Este último, a pesar de su forma desconocida, era reconocible al instante. Pero, ¿cómo es posible? También era consciente del hecho de que Itachi y Kakashi estaban de pie a cierta distancia el uno del otro, y sin duda se estaban haciendo preguntas similares. Llevaba a una chica de pelo oscuro, a la que un Jiraiya no sorprendido comparó con el hijo de Minato y la hija de Hiashi. La imagen resultaba surrealista. ¿Tú también lo ves, papá? Le preguntó Haru en voz baja, que pasaba tan desapercibido en todo el lío que el mazo se estremeció. Alabó mentalmente a los poderes que su hijo no fuera tan molesto.